aunque es difícil, es un mensaje para los migrantes de que no es imposible y que se puede lograr. Hoy vamos a conocer la historia de Dorado, una artista colombiana radicada en Chile que llegó al arte de una forma muy particular, casi sin buscarlo, pero debido a la aceptación que recibían sus obras, decidió perfeccionarse, estudiar y formalizar su trabajo para desarrollarlo cada vez de mejor forma. Más o menos como a los 23 años decidió renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba en oficina, desde los 18 años estuve trabajando. Estudié administración de empresas un tiempo, pero en realidad como que estaba en otra. Yo quería, siempre pintaba, siempre estaba dibujando, pero no me sentía como muy feliz. Yo tampoco, nunca me imaginé llegar a ser artista tampoco. Llegó a este proceso de decir, bueno, no puedo más en esta vida de horarios de 8 a 5, una rutina tan monótono. Yo decidí renunciar a eso y me fui a vivir al Amazonas. Estuve casi por 2 años allá y desde que renuncio a venir a Chile pasan 3 años en el que estuve viajando, estuve conociendo otros países de Latinoamérica y el arte fue lo que me abrió las puertas a toda esta ventana de viajes, ¿no? Me di cuenta que podía intercambiar mi trabajo o lo que yo hacía por murales, por ejemplo, por dibujos a cambio de estadía. Entonces me quedaba en otros hostales, en otros lugares y así me fui llevando por pues varios espacios en donde pude habitar y pude pues desarrollarme. Digamos que en ocasiones estaba en recepciones atendiendo y la gente de repente veía que estaba dibujando y me compraban los dibujos o me compraban las acuarelas que hacía. Entonces siempre fue como interesante darse cuenta de que había una bonita recepción de la gente y me fui involucrando cada vez más muy orgánicamente, sin forzarlo. Se me dio dando así a medida de que avanzaba en el viaje. Y tú en este viaje, en algún momento entonces, llegaste, supongo, o empezaste a sustentarte con estas ventas, pero en un principio tú que no sé, trabajabas de garzón, hacías otra cosa, habías ahorrado plata. ¿Cómo planteaste tú el viaje en un principio si no tenías idea en realidad de que ibas a terminar vendiendo dibujos o arte, digamos? Claro, bueno, yo en realidad antes trabajaba en bancos, trabajé en BBVA un tiempo, luego estuve trabajando como en tipo una oficina de correos electrónicos. Estuve trabajando en varias cosas. Luego yo simplemente renuncio a este trabajo. Sabes que en Colombia te dan como una liquidación después de que tú trabajas en algún espacio y puedes retirar las cesantías también, que es una plata que tú vas ahorrando. Así que retiré todo eso y me quedé en tiempo sabático en Bogotá disfrutando y buscando voluntariados. Me aceptaron en uno de los lugares más interesantes para pasar un tiempo en el Amazonas brasilero, Palmarí, se llama Palmarí. Este lugar era maravilloso, era un lodge en la selva, así que ahí empecé, me pagaron hasta los pasajes, me daban uniformes y pues vivía ahí, no tenía que pagar nada ni tampoco tenía gastos, entonces no necesitaba el dinero. Y luego ya cuando me tenía que devolver decidí quedarme ahí en el Amazonas y busqué trabajo como traductora de tours y de recepcionista. Entonces ahí me fui sustentando. ¿Tú te acuerdas el momento exacto en el cual, o el primer dibujo que vendiste y cómo eso te hizo clic para decir voy a seguir en esto? La verdad no me acuerdo qué persona fue, pero me acuerdo que yo tenía un cuaderno que todavía lo tengo por acá. Y hace poco vendí una obra original de ese cuaderno, todavía sigue siendo relevante en mi proyecto artístico. Y era un cuaderno en el que yo hacía unas pinturas muy de los sentires del Amazonas, porque no había internet, no tenía acceso al internet. Entonces muchas veces cuando uno como que necesita inspiración, de repente se ponía a ver cosas para inspirarse, ¿no? Pero cuando no tienes acceso a nada, ni a colores, y todo es verde y todo es así, de repente tú te pones muy creativo. Y todos estos dibujos salieron muy dentro de mí, entonces eran dibujos que tenían sentires muy complejos, llenos de detalle, porque eran horas de estar sentada, no sé, turnos de 8 horas en una recepción, 8 horas completas pintando. Entonces había harto proceso artístico en cada uno de estos dibujos. De hecho, todavía hay algunos que los tengo por ahí y los reproduzco de vez en cuando para hacer prints o
Me encantaba dibujar, como siempre en todos los trabajos. Creo que la gente que trabajó conmigo en mi pasado en Colombia sabe y me conoce porque yo pintaba en el puesto de trabajo, fuese cual fuese mi trabajo. O sea, llegó un punto en el que era tan conchuda que llevaba la pintura con los pinceles, acuarela en el puesto de trabajo, nada que ver. Pero era algo que me perseguía, yo simplemente lo hacía por hobby. Entonces tú cuando llegas a Chile ya habías tomado en algún momento la decisión de que sí, tenías este camino artístico sustentable. Claro, yo ahí estaba full metida en el arte, pero tampoco mi plan era mi destino nunca fue Chile, ni Valparaíso. Iba de paso, como todos los países de Latinoamérica, 3 meses, y planeaba seguir. En ese lapso de 3 meses pasa el estallido social, decido quedarme, empiezo papeles y empiezo a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Como empezó la pandemia también fue como un stand-by en la vida, yo creo que la mayoría de los chilenos, todo frenó, todos nos guardamos como 1 año y medio, y en ese tiempo yo aproveché para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, estudié pintura, por 3 años estuve. Todo esto me permitió irme afianzando. De esto de la mano de estudiar pintura, yo también empecé un emprendimiento, porque pues estábamos encerrados, entonces empiezo a pintar ropa, a reciclarla, en uno de esos procesos para sacar la marca de ropa, que era una ropa sustentable. Pinto un mural y me pagan con una máquina de coser. Y esto me permite empezar todo un proyecto artístico que ahora estoy un poco alejada, por ahí de repente saco poleras, pero es demasiado trabajo, la verdad, y no... Es un oficio que amo mucho, lo valoro mucho, el coser y todo, pero ser sastre creo que requiere una paciencia que en el momento no tengo, así que me he alejado de la pintura en telas. Fue bien interesante, fue muy bonito y me permitió crecer y darme cuenta que acá en Chile tenía una aceptación y que me podría abrir un camino. ¿En qué momento te instituiste como dorado? ¿Sientes tú que ya eras dorado? En el proceso de que estaba ya viajando y pintando murales, pinto mi primer mural en Leticia, en el Amazonas, en un hostal, y digo, pienso que voy a firmar como mi apellido, porque Sara es muy común, entonces puse dorado, y de ahí seguí firmando, de repente firmaba Sara D en otras cosas, empecé a firmar dorado, pero tampoco me presentaba como dorado. Nunca fui dorado en Colombia, o sea, en el colegio me molestaban mucho con el apellido y todo, pero nada muy relevante. Y ya estando acá en Chile, después de recibir la visita de mi tío Rodes, que es un artista pionero del graffiti en Colombia, él falleció hace poco, pero dejó un legado muy importante para mí, es base de la inspiración, por lo cual yo creo que tenía esa cercanía con el arte. Lo veía de chica, aunque era un familiar lejano, yo lo veía, él vive en Bogotá, yo en Medellín, y los visitaba en vacaciones de repente, y era tan interesante ver sus cosas que me inspiró. Él vino acá a Chile, me visitó cuando yo estuve acá iniciando, y me dejó como esa inspiración de decir, ¿sabes qué? Por acá es, y voy con todo, me voy con todo, con el camino del arte. Y me acuerdo de muy bien que hice una publicación en Instagram, y ahora en adelante esa cuenta es de arte, y gracias por todo, y empiezo también este movimiento del tag, ¿no? Acá en Valparaíso, a rayar dorado, y de a poco me fui envolviendo más con esta identidad. En algún punto me gustaría estar en Colombia y ser dorado allá también, que la gente reconozca mi estilo cuando lo vean de pronto en la calle, en una feria, en los cuadros. Sería muy bonito, que no tuve la oportunidad de hacerlo ahí en mi ciudad. Oye, y siguiendo con la cronología, ya llegamos, por ejemplo, al programa Conversor. Eso quiero que me cuentes. Nos ha permitido formalizarnos más, empezar a crear proyectos para presentar a nombre de la galería, y también obviamente eso me sirve a mí a proyectarme mucho más, ya que como migrante se me hizo un poco difícil constituirme y llegar al acceso de hasta tener un RUT, tener cuenta RUT. Todo esto para mí fue una etapa muy larga, y tú sabes que aquí muy poco se puede hacer sin RUT, así que hasta ahora que estoy pudiendo como entrar a este campo ya un poco más profesional y más formal del arte. Tú también querías compartir una reflexión sobre la dificultad que tienen los migrantes, quizás en general, quizás en particular también en el ámbito del arte. El proceso de empezar como artista migrante fue complejo.
acá se sufre discriminación, en Chile es normal, yo ya lo he dicho en otros ambientes, en otros espacios sociales, hay un ambiente bastante sesgado, hay una xenofobia marcada, así que fue difícil, fue complejo, pero pude habitar igual algunos espacios en los que yo misma me pude escudriñar o en los que investigando, habitando espacios de migrantes, sabes que puedes tejer redes. Por ejemplo, a mí, aunque yo soy una persona un poco ausente en los espacios, de lejos me pude escudriñar con las reflexiones de una persona que me dio mucho conocimiento, por ejemplo, mi amiga diosa haitiana, que se llama Sandy Joseph, que está estudiando Derecho, es maravillosa, ella está en Santiago. Tengo otra amiga acá, Bemba Colorada, que son organizaciones antirracistas, migrantes, que ayudan a estas personas a que tengan un poco de guianza, ¿no? Y que, aunque es difícil, es un mensaje para los migrantes de que no es imposible y que se puede lograr.